Saludos, mi nombre es Eleni Alzurú, soy participante del programa postdoctoral Filosofía e Investigación de la Universidad Nacional Experimental de Yaracuy. Estoy participando en el seminario dirigido por la doctora Eucaris Falcón y mi disertación es sobre la transición ontológica presocrática del mito al logos y su vigencia en la investigación contemporánea. La transición del mito al logos se refiere a esa forma de pensamiento que usó el hombre primitivo para explicarse el mundo circundante. Él lo hacía con base en imágenes creadas por la fantasía. Luego, con el paso del tiempo, fue sustituyendo esa forma de explicarse el mundo por el uso de la razón y posteriormente de la ciencia. Es así como los filósofos presocráticos o filósofos de la cosmología o de la naturaleza, como también se les conoce, se enfocaron en estudiar esa transición del pensamiento, se enfocaron en estudiar la naturaleza, la physis, que significa naturaleza, no como mera naturaleza en sentido no como mera naturaleza, sino en su sentido ontológico original. Estos filósofos, de acuerdo con el razonamiento anterior, permiten afirmar que ellos fundan las condiciones de la inteligibilidad de lo real, porque reconfiguraron, con la filosofía reconfiguraron las estructuras del decir y del pensar. La historia de la filosofía suele presentar al mito y a la filosofía como dos estadios totalmente excluyentes. Sin embargo, como bien señala Heidegger en su introducción a la metafísica, el término logos en un principio no significó originalmente razón o ciencia, sino que significó reunión, manifestación, poner en la luz. Por lo tanto, esto permite afirmar que el surgimiento de la filosofía no es la erradicación del mito, sino una mutación en el régimen de la aletheia, que es el régimen de la búsqueda de la verdad. Y de acuerdo con Gadamer, la filosofía es el sustituto del mito, no porque disipe las tinieblas de la ignorancia, sino porque reorganiza las preguntas fundamentales bajo un nuevo principio de justificación, que es la razón, bajo un nuevo principio de justificación racional. Con el inicio de la filosofía, el pensamiento entonces se va a disciplinar y se va a institucionalizar. Y según Bernard, en su obra Los orígenes del pensamiento griego, el nacimiento de la filosofía es solidario con el nacimiento de la polis, de la ciudad-estado, entre los siglos VI y VII. Claro está, porque la filosofía nace en el mismo contexto de cambios que nace la polis, y esto ocurre, el nacimiento de la filosofía ocurre en Jonia, en ese contexto sociopolítico donde el debate se hace público, el pensamiento es libre, hay una especie de revolución mental porque cambia la estructura del discurso se vuelve pública, y esa estructura es adoptada por la filosofía en la búsqueda del principio constitutivo de la naturaleza y del cual deriva toda la realidad material, es decir, del arjé. Y la physis, que es la naturaleza, es el estudio, su objeto de estudio, así como el origen del cosmos, del universo como sistema. Los filósofos de este periodo cosmológico son conocidos como esos pensadores presocráticos, y ellos aportaron su punto de vista cada uno respecto al arjé, al principio constitutivo de la naturaleza y de todas las cosas. Para Mileto es el agua. Él establece que el agua es el principio de todo, y que además, desde un análisis crítico de este autor, un análisis crítico sintético, este autor tiene una propuesta que está impregnada de un reduccionismo empírico, y
porque él está en la búsqueda de la explicación unificada de la naturaleza física observable. Anaximandro de Mileto. Anaximandro, para él el arjé es el apeirón, que es una sustancia eterna, lo ilimitado, lo abstracto, lo indefinido, lo infinito. El valor de su trabajo está en que él hace un salto hacia la abstracción metafísica, ya que no se centra en un elemento material, en un elemento físico, sino que se centra en la abstracción metafísica y no reduce el origen del universo a eso, sino a una sustancia. Él plantea que es una sustancia eterna, ilimitada, y con ello anticipa los debates sobre el ser y sobre la nada. Anaxímenes de Mileto, para él el arjé es el aire. El aire es un postulado en este filósofo que permite interpretar el retorno, que con sus explicaciones se retorna a un elemento material, si lo comparamos con Anaximandro. Y este autor, este filósofo, introduce la explicación de la condensación y refracción del aire, indicando cómo se transforma la materia. Heráclito de Éfeso, para él el arjé es el devenir, todo fluye, nada permanece. El logos también es parte del arjé, porque este filósofo teoriza sobre el logos como ley universal del cambio, del movimiento, que da armonía a las tensiones de los contrarios, y la armonía es orden dinámico. También señala que el fuego es un símbolo de cambio constante. Pitágoras. El arjé para Pitágoras es un principio formal constituido por los números y las matemáticas, los símbolos, son la esencia de todas las cosas. Aparte, como análisis, el postulado de este autor es que, otro postulado fundamental es que él plantea, o con él se funda, el idealismo matemático, y el fuerte contenido religioso de su filosofía influenció la separación del dualismo, del dualismo alma inmortal y cuerpo material. Parménides. Para él el arjé es que nada cambia, la realidad es una sola, es inmutable, es eterna. Él traza la vía de la verdad, la vía de la verdad, frente a la vía de la doxa, que es la opinión. Para él la opinión es fantasía, es producto de la fantasía humana. Para Empédocles, bueno, como aporte además de el autor, del filósofo Parménides, también se tiene que, aparte del arjé, él funda la ontología con su sentencia el ser es y el no ser no es. También es racionalista, afirma que no existe la nada, el devenir, el movimiento, el cambio. Con ello refuta a Heráclito e introduce las leyes de la lógica formal y crea la dicotomía razón-experiencia. Empédocles, para él el arjé son 4 principios, lo constituyen el agua, la tierra, el aire y fuego, y la unión de estos, la unión y separación continua de estos elementos se da por fuerzas cósmicas que son el amor y el odio. Este filósofo sintetiza el pensamiento de Heráclito y de Parménides y con ello acepta la pluralidad del cambio sin destruir la inmutabilidad de los elementos base. Demócrito, para este filósofo, el arjé es el movimiento de los átomos y el vacío. De este análisis de los aportes de los filósofos presocráticos y de el arjé de cada uno de ellos, y con base en lo que señala Popper, se puede sintetizar que el mundo, que en la obra El mundo de Parménides de Popper, se resalta que lo verdaderamente revolucionario de los milesios, la primera escuela presocrática, fue la inauguración de la tradición de crítica, la tradición crítica de segundo orden. Ellos inauguraron esta tradición de crítica de segundo orden. De acuerdo con todo lo expresado y
desde el punto de vista personal, la filosofía se produce entonces cuando comienza formalmente a preguntarse por el ser en cuanto ser. Y allí nace la ontología, que es con Parménides, que nace la ontología y su sentencia: el ser es lo que es el ser en sí, y lo que no es, el no ser no es. Según Deleuze, el surgimiento de la filosofía pues es una creación de un plano de inmanencia donde el pensamiento se piensa a sí mismo de manera infinita. Aunado a este análisis y a los aportes de los filósofos, se ratifica el examen de la tensión irresoluble que hay entre Heráclito y Parménides, tensión ontológica primitiva originada por sus concepciones divergentes de la physis. Para uno es el devenir y para otro es la permanencia. Esto prefigura el núcleo del debate epistemológico y metodológico de la investigación actual, representado por la crisis del paradigma positivista estático frente a la ontología de los sistemas dinámicos y complejos. Esa tensión ontológica primitiva prefigura el problema en la investigación actual. El problema de la investigación actual se centra allí porque la ciencia occidental desde la modernidad optó por el uso de unas soluciones metodológicas de corte parmenidio, es decir, concibió el mundo de forma estática, asumiendo que la física operaba era de forma bajo unas leyes inmutables, o sea, de forma estática, bajo leyes inmutables mecánicas, de forma predecible, que se podían estudiar en laboratorio siendo controlables las variables. Sin embargo, actualmente la investigación de vanguardia, tanto en las ciencias sociales como en las ciencias naturales, enfrenta el colapso de este enfoque reduccionista, girando hacia una ontología heraclitiana. Esto tiene implicaciones tanto en la praxis científica, que se reflejan en el dilema del método. Lo tiene tanto en las ciencias naturales como en las ciencias sociales. En resumen, en esas ciencias duras como la física, en ellas se reconoce desde los sistemas meteorológicos hasta la mecánica cuántica que la investigación se topa con el hecho de que el orden y el caos no son excluyentes, y el principio de incertidumbre y la teoría del caos demuestran que la fijeza, la estática, es una abstracción metodológica, no una propiedad de la realidad. Y eso también lo refleja en su discurso y en su teoría de la modernidad Edgar Morin. Finalmente, se concluye esta disertación con un énfasis en lo ontológico-metodológico, reflexionando como investigadores contemporáneos que el retorno a los presocráticos nos obliga a una profunda autocrítica epistemológica, puesto que el error de gran parte de la investigación actual no es teórico ni técnico, sino ontológico, pues seguimos utilizando herramientas metodológicas diseñadas para un mundo parmenidio que es estático, fragmentado, predecible, para intentar resolver problemas propios de un universo heraclitiano que es complejo, interconectado, dinámico, en constante devenir. La fisis presocrática nos recuerda que antes de diseñar un instrumento de investigación y la investigación en general, debemos preguntarnos qué tipo de realidad estamos asumiendo que existe. Si olvidamos esta pregunta, corremos el riesgo de investigar únicamente fantasmas de nuestros propios sesgos metodológicos. Con base en esta disertación se demuestra que se encuentra vigente la filosofía de la naturaleza en la investigación científica contemporánea y en la ciencia contemporánea. Muchas gracias por su atención. Espero que les guste y disfruten de esta disertación hecha con mucho cariño y esfuerzo, además de un análisis centrado y concreto en cada uno de estos aspectos que pudieron ser más amplios, pero por cuestiones de tiempo y técnica debieron ser de esta manera, breves, precisos y concisos. Muchas gracias. Disfruten esta disertación que es para ustedes. Gracias.